Listo. Bien, jóvenes. Buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de historia. Hagamos un recuento, un recordar de lo que estuvimos nosotros hablando en la clase anterior, de las revoluciones liberales. Vamos a ver el día de hoy las oleadas migratorias que estuvimos revisando. A ver, ¿qué podemos recordar? Vamos viendo, ¿qué estuvimos diciendo? ¿Qué estuvimos analizando? ¿Qué anotaron? A ver, saquemos nuestros apuntes, vamos recordando. Ayúdeme, Michael Huitrón. Mande, profe. ¿Qué se acuerda de la clase anterior? ¿Qué anotó? ¿Qué está claro? ¿Qué falta recordar? Sobre eso del puerto de Buenos Aires era. Ya, No, sí, sí, sobre eso. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sobre las oleadas migratorias en América estuvimos que revisando. o sea, antes eso. A ver, vamos, ¿qué siglo estamos hablando? Desde ahí comencemos. Años, fechas, siglo, ¿qué siglo es? No hay 19, problemas. ¿Perdón? 19 y 20. Ya, estuvimos viendo 19 y 20. Vamos a topar nuevamente siglo XIX. Estuvimos hablando sobre las oleadas migratorias, cómo fueron ingresando de Europa entre esos años a América Latina. Tomen en cuenta esto que vamos a trabajar sobre el mismo tema con otro enfoque, con otra idea, relacionándonos con otro tema. Vamos a ver el tema de las revoluciones liberales. Revoluciones liberales y proyectos nacionales en América Latina. Ese es nuestro siguiente tema. Estamos, número de tema, si me ayudan. Vamos, estamos atentos. ¿Qué número de tema tenemos? De nuestros temas, si hablamos de revoluciones liberales y proyectos nacionales. Frank, Sevilla, ayúdeme, joven. ¿Qué número de tema estamos? Revisen en su organizador gráfico y recapitulemos. ¿Qué tema estamos? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál? Revísele. A ver. ¿Quién me ayuda con eso? El tema número 4. Ya, estamos dentro del tema número 4. Gracias. ¿Por qué puntualizo esto? Porque es importante ir recabando cada uno de los temas, como les he dicho. Más que nada son temas críticos. Vamos a abordar todos estos temas desde las consideraciones primeras de cultura, trabajo, historia. Vamos a abordar desde las oleadas migratorias a América. Estamos hablando del mismo siglo. Principalmente vamos a comprender a qué nos referimos con liberales, con conservadores, cuáles son los proyectos nacionales que se han unificado en América Latina y demás consideraciones. Entonces, dentro de este tema, vamos a ir puntualizando. Sería importante comenzar entonces con una pregunta. Primero, ¿qué entendemos por liberal? ¿Qué se comprende por liberal? ¿Qué es una persona liberal? No todos a las veces se me recorta el audio. Por favor, a ver, vamos pensando. ¿Qué es liberal? Listen, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Qué entendemos por liberal? ¿Qué es liberal? Si estamos hablando de revoluciones liberales, tenemos que entender el concepto liberal. Esto ya lo hemos visto rápidamente, pero es importante reformular. ¿Qué entendemos por liberal? Es una persona que respeta opiniones y costumbres. Ya, bueno, es aquel que respeta opiniones y costumbres. Y en el término político,
Tiene que ver con eso. Está bien, pero en cuestiones políticas, ¿qué decíamos sobre liberal? ¿Qué se les ocurre? Si no, ahí está el Internet. Ahí tenemos el Internet, podemos consultar qué es liberal. Lo político es que defiende la libertad individual. Ya, entonces aquí se considera principalmente el individuo como fundamento y hay una libertad individual. Cuando hablamos de liberales estamos nosotros analizando y pensando en una corriente política, una perspectiva política de análisis donde el individuo es el centro, donde el Estado va a tener menor injerencia sobre lo que el individuo puede hacer. ¿Dónde comienza esta perspectiva? Y aquí es nuestro punto crítico. La independencia de nuestros países. ¿Cuáles eran las consignas, cuáles eran las perspectivas dentro de la independencia, que guiaron a la independencia? ¿Cuáles fueron estas consignas, esta perspectiva, esta visión? ¿Cuál fue la idea de la independencia? ¿Cuál era el objetivo de la independencia? ¿Cuál era la idea? La libertad. La libertad, ya. Entonces, está muy ligada esta perspectiva de que los individuos se liberen principalmente de la colonia. Pero ¿realmente se logró esta independencia? ¿Esta liberación? ¿Se logró en todos los ámbitos? En cuestiones políticas, evidentemente sí. Logramos una libertad. El pueblo era libre en el sentido de que ya no respondía en cuestiones políticas a la colonia. Y en cuestiones económicas, ¿qué decíamos en cuanto a economía? ¿Somos libres o no? En cuestiones políticas podemos decir que sí. Dale un check ahí. Sí, en cuestiones políticas nos liberamos de los españoles, ya no tenemos el mismo criterio, organizamos nosotros mismos el territorio, le ponemos nombres, le vamos dividiendo y demás consideraciones, hasta llegar a las repúblicas que tenemos en la actualidad. Y en cuestiones económicas, en la época de la independencia se logró. Acuérdense, 1822, batallas de Pichincha y demás consideraciones que dan proceso o dan paso a la perspectiva. 1830, inicio de la República del Ecuador y demás consideraciones. ¿Se logró esto? La libertad económica, el pueblo era libre en cuestiones económicas, en cuestiones también podemos ponerlas ideológicas. ¿Qué opinamos sobre esto? ¿Podemos decir que éramos libres? No, Lisen. Ya, pero demos criterios. ¿Por No, qué? sí, ¿por qué? Porque después de la independencia igual se quedó con el modelo de los españoles, o sea, las haciendas y las plantaciones. Ya, en cuestiones económicas, por ese dato, podemos decir que no. Seguíamos teniendo las haciendas. Los que generaron la gesta independentista en los países latinoamericanos eran personas con dinero, con terrenos, con la posibilidad de generar esos procesos. Además, tuvimos un problema después de la independencia, estuvimos con problemas económicos por la misma gesta independentista. Y en cuestiones ideológicas, ¿qué dirían? En cuestiones de ideas. Sí, no, ¿por qué? ¿Qué podemos decir sobre esta consideración? ¿Se logró que todos tengamos la misma posibilidad de acceso, de derechos? Les dejo con esa... Dicen en muchos casos no, porque por lo que todavía tienen como un pensamiento distinto. Bueno, en muchos casos tal vez no, porque no se logró esa independencia como tal, y eso es justamente la lucha que se vendrá en cuestiones políticas. A partir de la independencia comienza a darse esta perspectiva, pero se mantiene el modelo económico, lo que significa que va a haber una fuerza de los presidentes
o de los representantes que vengan después de la independencia, que serán los conservadores. Aquellos que intentan conservar la visión, la perspectiva que se estuvo dando y manejando a través de los tiempos. Hay 3 periodos que pueden ser identificados en la evolución política de América hispana principalmente, durante este siglo. Hay 3 elementos importantes dentro de las revoluciones liberales. Primero, el surgimiento de reformas liberales. Estas reformas intentan cambiar la perspectiva, la visión, el sentido de lo que se está formulando. Surgimiento de reformas liberales. Estos elementos que estoy planteando durante el siglo XIX serán los elementos que se pueden identificar como puntos relevantes si hablamos de la revolución liberal desde la independencia. Estas reformas liberales hablamos principalmente que se van instituyendo cuando hablamos de derechos civiles y libertades. Se van instituyendo diferentes tipos de derechos. Pero acuérdense, a partir de la revolución, estos derechos van a seguir siendo para aquellos que posean que tengan el criterio de estar ligados al grupo de poder, que tengan la posibilidad de adquirir cierta cantidad de bienes. ¿Qué significa? Que sí se dan reformas liberales donde el pueblo puede acceder a mayor cantidad de derechos, pero estos derechos no son del todo planteados hasta la revolución liberal como tal. Además, en el siglo XIX, además de las reformas de carácter liberal, se establecen gobiernos conservadores. Y aquí entramos al tema, por lo que yo inicio con el concepto de liberal. Si ya se comprende ese concepto, es mucho más sencillo entender conservador. ¿Cuáles eran las pugnas de los conservadores? Principalmente mantener el criterio de la relación iglesia-estado, mantener la perspectiva de la economía en cuanto se vino relacionando con la época colonial. Las haciendas son el fuerte, el principal motor, pero hay cambios. ¿Cuáles son los cambios principales? Por ejemplo, si hablamos de un gobierno conservador. En el Ecuador, ¿cuál es el representante más importante, más relevante de los conservadores en el Ecuador? ¿Alguien recuerda? Lo vimos en Ciudadanía cuando estuvimos viendo los pasos de las constituciones. Hay un presidente importante que es conservador, que intenta relacionar iglesia-estado, que le da el fundamento a la iglesia. ¿Alguien se acuerda del nombre del presidente? Díganlo. Gabriel García Moreno. Ya, Gabriel García Moreno. Bien. ¿Por qué es importante Gabriel García Moreno? Porque da reformas de carácter liberal en cuestión de derechos, libertad en cuestión de derechos, el criterio de, sobre todo, la educación. No se olviden que Gabriel García Moreno le da énfasis a la educación. ¿Quién va a estar encargado de la educación? Como es conservador, la iglesia. No puede ser de otra forma. Relaciona iglesia y Estado y debe pagarse desde el Estado una cierta cantidad de dinero a la iglesia para que mantenga esta consideración de los derechos, por ejemplo, la educación. Bien. No se logra la libertad en el criterio de la libertad de opinión, tal vez de la libertad de ciertos grupos étnicos que deben también tener voz y voto, pero se logra gracias a estos gobiernos conservadores, como el de Gabriel García Moreno en el Ecuador, se logra estabilidad. Acuérdense que hubo un momento de transición entre estos gobiernos conservadores, perspectivas liberales, perspectivas de cambio, donde, por ejemplo, Quito y Guayaquil estaban separados. Y si nosotros recordamos también la fecha del 26 de septiembre, la conformación de lo que es nuestro símbolo patrio, la bandera nacional,
no está planteada solo por el hecho de que es la bandera como símbolo, sino está planteada bajo el criterio de la unificación. Y el gobierno de Gabriel García Moreno y estas perspectivas, aun cuando conservadoras, unificaron el Estado ecuatoriano, que es importante recalcar como consideración fundamental. La intensificación de las diferencias entre conservadores y liberales y el surgimiento de los liberales como corriente política también es otro elemento propio del siglo XIX y finales del siglo XIX en el caso del Ecuador. Entonces, surgen estos dos como partidos políticos, como visiones de la política, liberales versus conservadores. Y esta disputa política es tan importante que aun cuando nosotros en la actualidad hablamos de izquierda y derecha, de partidos políticos que pertenecen a un lado, al otro, al centro, estamos todavía dentro de la consideración del comienzo de la disputa política a partir de los liberales y conservadores. Quienes intentan conservar todavía la perspectiva económica, política, social que se ha venido manejando y quienes quieren un cambio radical a estas visiones, a estas perspectivas. ¿Preguntas, dudas? Estos son los 3 periodos que podemos nosotros identificar en el siglo XIX, que se relacionan con las revoluciones liberales. 3 periodos. ¿Sí? Estos 3 periodos son fundamentales. Surgen reformas liberales, sobre todo de acceso a derechos. Comienzan a darse gobiernos conservadores y en el Ecuador hay una larga lista de gobiernos conservadores hasta que llega Eloy Alfaro. Comienzan a generarse este grupo que se llaman los liberales y que van a contraponerse con las perspectivas de los conservadores. Como les dije, el principal representante aquí de los liberales en el Ecuador, Eloy Alfaro, de los conservadores, Gabriel García Moreno. Existieron más, no son los únicos presidentes ni pensadores de estas líneas, pero son los más representativos, sobre todo por el surgimiento de estas reformas. ¿Qué cambios dieron a la realidad de los países latinoamericanos? Las colonias en América obtuvieron su emancipación tras las guerras de independencia, pero la independencia obtenida fue eminentemente política, como ya hemos dicho. Las libertades económicas y sociales apenas fueron consideradas. Fueron parte de la idea de las reformas liberales, sobre todo en cuestión de derechos, pero no se plasmaron. ¿Qué grupos sociales sobre todo estuvieron relegados de la parte política en la época de los gobiernos conservadores? ¿Qué parte de la sociedad no fue tomada en cuenta? Que nosotros podamos recordar. ¿Qué grupos sociales no fueron tomados en cuenta? A ver, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Perdón? Los indígenas. Los indígenas como una parte fundamental estuvimos nosotros revisando. Recuerden el tema de los levantamientos indígenas en el Ecuador y esos levantamientos indígenas muestran evidentemente el problema que estaba dado a partir de los conservadores. Los conservadores no permiten que cualquiera, por decirlo de alguna forma, es decir, ciertos grupos sociales, puedan acceder a los derechos, lo que significa que hay grupos sociales relegados y que esta libertad que fue la lucha, la consigna que guió la independencia, no se plasmó para todos, fue simplemente para un grupo, aquel grupo que está en el poder. Bien. Ahora, estamos hablando del siglo XIX. Durante el siglo XIX existió unos hechos fundamentales como las oleadas migratorias de América. ¿Qué significa esto? Que debe tener relación de cierta forma las revoluciones liberales con estas perspectivas del siglo XIX de las oleadas migratorias y principios del XX, porque no se olviden que la revolución liberal está a finales del siglo XIX. Ya vamos a hacer un trabajo en la clase sobre esta temática. Bien, hasta ahí, claro, entonces, la perspectiva de los elementos que se relacionan con las revoluciones liberales.
Todas estas perspectivas de libertad de gran parte que se dio en América Latina, a cierta inestabilidad política, fragmentación del territorio, fragmentación social, el desorden suscitado no solamente fue resultado de luchas independentistas, sino también de ideologías liberales. Todos estos fenómenos generan el surgimiento de estas tendencias conservadoras en contraposición a las reformas liberales. ¿Por qué nacen los conservadores dentro de estas perspectivas de la revolución liberal? ¿Por qué conservadores? ¿Por qué hay gobiernos conservadores? ¿Por qué al principio, por ejemplo, de la época del Ecuador, no se dio un gobierno liberal? ¿Por qué sí gobiernos conservadores? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se dieron estos gobiernos conservadores? ¿Por qué se origina un gobierno conservador si la idea era la libertad? ¿Por qué un gobierno que limite mucho las cosas? ¿Qué podemos decir frente a eso? Pensemos un momento. ¿Por qué si la independencia está fundamentada en la libertad de pensamiento? ¿Por qué si la mayoría de los que lucharon, por ejemplo, en la batalla de Pichincha, fueron personas del pueblo que intentaban cambiar las condiciones en las que vivían, indígenas, demás consideraciones que intentaban moldear la situación? ¿Por qué los primeros gobiernos no fueron liberales y sí conservadores? ¿Por qué será? ¿Qué podemos opinar frente a eso? ¿Por qué los primeros gobiernos se dan de este carácter? ¿Alguien así libremente que quiera dar su punto de vista? Vamos pensando. ¿Qué será? ¿Por qué se originan estos gobiernos y no los gobiernos liberales? ¿Nadie quiere opinar? No se les ocurre nada. No fue principalmente por los primeros, ¿Fue principalmente por qué, de nuevo? por los primeros modelos donde solo personas con poderíos podían votar, me parece. Ya, pero acuérdense que la independencia era para que todos seamos libres. Es verdad que un grupo de poder va a querer mantener su visión. Podemos poner eso como perspectiva. Pero ¿por qué el pueblo dejó que sean los mismos los que gobernaran? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo donde un grupo social también tenga la potestad? ¿Por qué siguió siendo solo un grupo privilegiado el que llegó al poder? ¿Por qué los conservadores? ¿Por qué creen? En cuestiones históricas o en la cuestión propia de los países, ¿por qué los conservadores y no los liberales? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué idea tenemos sobre esto? Una puede ser, tal vez hay un grupo de poder, sí, pero el pueblo es el que generó la gesta libertaria. Tal vez Simón Bolívar es el ideólogo, pero sin el pueblo, la libertad no se hubiera dado. ¿Por qué mantener un gobierno conservador si la idea era la libertad como tal? Era el cambio, era la modificación de este proceso. ¿Nadie más? ¿Alguna idea? Lo que sea, sin miedo a equivocarse, algún criterio. Porque tenían influencia de la religión católica y porque la mayoría de los gobernadores eran españoles, aún. Bueno, podemos decir que se conserva todavía la perspectiva de la religión como el fundamento principal de los estados latinoamericanos, que van a incidir directamente en el criterio de las personas. Sí, puede ser eso uno de los factores principales. Yo considero que la relación Estado-Iglesia es fundamental para consolidar a aquellos que están en el poder. Pero también otro factor es la inestabilidad política de los países latinoamericanos. Regiones, ciudades que no quieren pertenecer a un territorio y sí a otro. Acuérdense, vuelvo a recapitular. Problema entre Ecuador, en el sentido del Ecuador, entre Guayaquil y Quito. Quienes quieren pertenecer a un lado, quienes quieren pertenecer al otro.
una disputa que se ha venido dando durante todo el tiempo, que sigue estando dentro de la mentalidad, que debe romperse. Esa inestabilidad política, quienes querían el poder de un lado, quienes querían juntarse a otro lado, quienes no querían romper la perspectiva de lo que era la Gran Colombia, quienes en la propia República del Ecuador quisieron separarse de esa consideración. La disputa norte-sur, costa-sierra, va generando que haya un proceso de ciertas personas, por ejemplo, en el criterio de Gabriel García Moreno, la unificación era fundamental. No es solo el criterio de conservar por conservar, sino que debemos ser fuertes, duros frente a la realidad en la que nos presentamos para que el país no caiga en crisis. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales los conservadores se manifiestan dentro de la realidad latinoamericana. Hay tanta inestabilidad que debemos poner un corte. No puede ser la libertad por la libertad, sino que debe haber parámetros. Y los conservadores plantean que los parámetros tienen que ser aquellos guiados principalmente por la educación, y quienes están guiados bajo ese término son aquellos religiosos que tienen su misión dentro de la educación. Por lo tanto, los conservadores nacen sí de este criterio político, pero también, en el caso, por ejemplo, de Gabriel García Moreno, para mantener un territorio de una forma correcta. Después veremos que no es la forma, o no fue la mejor forma, pero el surgimiento de las leyes plantean esta perspectiva de mantener unido y unificado los territorios. Y dentro de la misma perspectiva conservadora, dentro de la misma visión conservadora de mantener el territorio, nacen los liberales. Nace principalmente la perspectiva del liberalismo y la revolución liberal de 1895 de Eloy Alfaro frente a los gobiernos que están impulsados por los conservadores. Vamos a revisar en estos minutos que nos falta y acabaremos la clase de mañana, ¿cómo puede relacionarse las revoluciones liberales del siglo XIX con las oleadas migratorias de estos mismos años, de este mismo siglo? Contestan, por favor. ¿Cómo se puede relacionar las revoluciones liberales del siglo XIX con las oleadas migratorias? ¿Tienen relación? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? Ya depende de su criterio, pero sobre todo vamos unificando los temas que hemos visto. Tal vez en cuestiones culturales, tal vez en cuestiones económicas, tal vez en impulso para las revoluciones tenga que ver las oleadas migratorias, tal vez no tenga nada que ver, simplemente llegaron acá, fueron mano de obra y no sirvió para nada para las gestas libertarias. ¿Para qué sirvió o cómo se relaciona estas oleadas migratorias con las revoluciones liberales? Desde su punto de vista. ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a repetir el tema. Ya. ¿Cómo las revoluciones liberales del siglo XIX se relacionan con las oleadas migratorias de los mismos años? Contestamos en los minutos que nos queda. Si no avanzamos, no hay problema. El día de mañana en la clase de historia continuamos y de ahí podemos ya tener hecho el trabajo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿Preguntas? Podemos entonces cortar ahí el video. Con eso terminamos la clase.